Muy buenos días a quienes van ingresando. Muchas gracias por los comentarios en el chat. A nosotros y a nosotras nos interesa muchísimo saber desde cuáles países nos acompañan, qué organizaciones nos están acompañando también, cuáles son sus expectativas para el taller. Son comentarios más que bienvenidos y también les agradecemos de antemano apagar sus micrófonos mientras están hablando nuestros panelistas. Y más adelante vamos a tener las secciones donde ustedes pueden interactuar, entonces no se preocupen por esa parte. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a las personas que se acaban de unir. Aquí estamos leyendo el chat desde Bolivia, desde Panamá, desde Ciudad de México. ¡Qué felicidad! Y nuestra directora Sandra Guzmán desde otras latitudes completamente, desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica, nos está acompañando el día de hoy. Desde México, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar unos minutos más. También desde Honduras. Qué dicha que también está Centroamérica presente como parte de la región. Desde Bogotá, Colombia. Gracias por interactuar. Ahora sí, damos inicio oficialmente a este taller que es sobre monitoreo del financiamiento para la adaptación para América Latina y el Caribe. Este es un taller dirigido para organizaciones de la sociedad civil y actores de la región. Hoy nos acompaña Andrés Mogro en su calidad de gerente del programa de resiliencia y transición climática de la Fundación Avina. Nos acompaña Luz Falivene, quien es miembro de Argentina 1.5. Nos acompaña también mi compañera Nicole Makowski, quien ocupa el cargo de asociada senior de financiamiento climático internacional en el GFLAC. Nos acompaña también Sandra Guzmán, quien es fundadora y directora general del GFLAC. Mi compañero Orlando Barbosa, quien es asociado en finanzas climáticas públicas del GFLAC. También tenemos el honor de contar con la participación de Liliana Merchán, quien es subdirectora de Cambio Climático del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, así como Elena Pereira, quien es asesora de financiamiento climático de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Honduras, y aquí su servidora Glenda Monge, en calidad de asociada senior en financiamiento para la adaptación en el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Ahora sí digo el nombre completo del GFLAC. Bienvenidos y bienvenidas. Es un honor tenerles aquí. También me doy la oportunidad de pasarle la palabra a Andrés Mogro, quien nos dará unas palabras de bienvenida y posterior a eso vamos a dar inicio al taller. Bienvenido, Andrés. Gracias, Glenda. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a GFLAC también por la organización de estos diálogos que en nuestra región no deben dejar de suceder y que son cruciales para que la sociedad civil pueda seguir haciendo incidencias sobre la agenda de financiamiento climático. Varios de ustedes que trabajen en las temáticas de cambio climático y de financiamiento habrán escuchado que una proporción muy pequeña del financiamiento climático internacional se destina a la adaptación, ¿no? En los últimos datos que nos presenta el Comité Permanente de Financiamiento de la Convención, menos del 10% del financiamiento, cerca del 10% del financiamiento se destina a la adaptación. Y eso no significa necesariamente que la mayor parte de las necesidades de los países del sur global estén enfocados a la mitigación, sino que el financiamiento para la adaptación, de hecho, es complejo de medir, de monitorear, de identificar, pero en muchos casos estas dificultades o estos obstáculos que tienen los actores para poder transparentar datos de financiamiento para la adaptación hacen que las necesidades se vean invisibilizadas. Y con necesidades invisibilizadas, el financiamiento tiende a seguir su propia agenda, que suele ser una agenda de generación de renta, una agenda que en muchos casos viene impuesta desde las fuentes de financiamiento, y es por eso que es tan importante el involucramiento de todos los actores para evidenciar este obstáculo, para evidenciar estas brechas
en financiamiento y en necesidades de adaptación y que se alineen y que en realidad aborden a las necesidades de los más vulnerables, ¿no? Las necesidades de nuestros países acerca de adaptación. Entonces, solo darles esa lectura rápida antes del conversatorio de hoy. Agradecer nuevamente a GFLAC por construir y por mantener estos espacios y desearnos a todos una conversación emocionante hoy día. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por este contexto inicial y así me permito dar la palabra a Luz Falivene y a Nicole Makowski, quienes estarán a cargo de la primera parte del taller denominada La importancia del financiamiento para la adaptación en el marco de las negociaciones del cambio climático, los resultados del Objetivo Global de Adaptación y el nuevo objetivo de financiamiento climático en la COP29. Esta es una importante antesala para saber en qué momento nos encontramos y cuál es el camino que tenemos que seguir pavimentando como región. Adelante, Nicole y Luz, bienvenidas. Bueno, Muchas muchísimas gracias. Ahí. gracias, Glenn. Entiendo que primero va a empezar Luz, así que Luz, si querés, todo tuyo. Perfecto, gracias Nicole, gracias Glenn. Gracias también al equipo de GFLAC por la invitación que se nos ha extendido. Mientras tanto, voy a compartir pantalla, si me confirman que la pueden ver bien. Yo creo que sí. Todo perfecto, gracias. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Como les comentaba, bueno, mi nombre es Luz, soy del Grupo Argentino 1.5 y mi rol es contar brevemente en qué estamos en términos de proceso respecto al Objetivo Global de Adaptación y también cuáles son los hitos que se esperan de cara a este año, ¿sí? Simplemente para que todos estemos en la misma página, la meta global de adaptación surge del artículo 7.1 del Acuerdo de París, que básicamente tiene estos tres elementos de fortalecer la resiliencia, mejorar la capacidad de adaptación y reducir la vulnerabilidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se come esto, no? Es decir, ¿cómo hacemos para lograr esta meta que nos establece el Acuerdo de París? Para eso, en la COP26 de Glasgow se estableció un programa de trabajo de Glasgow Sharm el Sheikh de 2 años, un proceso muy intenso y súper interesante, del cual fueron parte distintos actores, y que dio lugar en la COP28 al establecimiento del marco de Emiratos Árabes y un nuevo programa de trabajo que vino a reemplazar al anterior, nuevamente con 2 años y distintas instancias de trabajo. Entonces, ¿qué es el marco? ¿De qué va, digamos? Simplemente para hacerlo más sencillo, el propósito de este marco, y que creo que es importante que nos quede bien claro, es justamente guiar cómo alcanzamos esos 3 elementos que les mencionaba en un principio, pues son objetivos gigantes, ¿no? O sea, cómo hacemos para medir y reducir, digamos, medir la reducción de esa vulnerabilidad, esa mejora y ese fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación. Entonces, este marco viene a guiar ese logro y también nos va a ayudar a que podamos entender cómo estamos haciendo pasos y estamos progresando hacia esos 3 elementos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay 11 metas, 4 metas temáticas que ven acá, que se abarcan estas 4 fases, y hay otras 7 temáticas, estas son las dimensionales, y estas son las temáticas, salud, agua y otras. Esto y de relevancia, digamos, para el webinar en el que estamos, dos cuestiones a resaltar. Por un lado, todas las decisiones se han encargado de resaltar que el marco y sus metas solo pueden ser alcanzadas a través de medios de implementación y de apoyo pertinentes y apropiados a la escala de cada una de estas metas, de manera tal que no suponga una carga adicional. Y en segundo lugar, ¿qué pasa? Si yo tengo un marco, una cámara, vamos a decir, que es este marco, que a mí me permite obtener una fotografía del estado de situación de la adaptación a nivel global, que eso también es otro tema de discusión, pero si yo puedo tener una foto, de alguna manera me sirve para mejorar el financiamiento canalizado hacia esas distintas dimensiones de diagnóstico, de implementación, de cómo estamos yendo con agua, etc. Entonces, estas son 2 discusiones o 2 funciones importantes en el contexto del financiamiento. Por otra parte, y sin ánimos de ser exhaustiva,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en la COP30 en términos de resultados? El programa de trabajo termina en Belém y el resultado consistiría, según la decisión, en un conjunto de indicadores de no más de 100 indicadores, y yo escuchaba ayer a Leticia Leobet del Instituto GLDES, que mencionaba que ya en muchas otras convenciones y marcos internacionales se han desarrollado indicadores en los cuales muchas veces ni siquiera tenemos la información o la metodología adecuada para poder hacer la medición, ¿no? Entonces, esto tiene que ser algo acotado, tiene que ser aplicable a escala global, y acá mi entendimiento es algo bastante defendido por los países desarrollados. Yo creo que lo que se quiere evitar es tener alguna foto a nivel regional, por ejemplo. El resultado también nos tendría que dar un menú de manera tal que cada uno de nuestros países pueda, de acuerdo a sus circunstancias nacionales, elegir qué indicador reportar. Y por otra parte, contarles que si ustedes ven las metas, van a ver que hay distintos elementos dentro de ellos y que producto del proceso de negociación surgieron como bastante complejas en sí mismas y tienen que ser analizadas. Aquí hay algunos elementos también que dan cuenta de cómo tienen que ser estos indicadores, pero en ánimos del tiempo sí me gustaría resaltar un logro de la decisión del año pasado, que es este que ven acá. Nosotros tenemos que ver indicadores cualitativos y cuantitativos para los factores habilitantes, que incluyen otras cuestiones como la gobernanza, los arreglos institucionales y otros elementos, para la implementación, que son fundamentales para implementar acciones de adaptación, pero también necesitamos deberíamos ver en ese resultado medios de implementación, es decir, indicadores cual y cuantitativos para medios de implementación. Esto está explícito como un resultado de, el marco, del programa de trabajo del marco en la COP30. Otro elemento importante, los expertos necesitaron más guía porque el trabajo fue bastante, digamos, llevó tiempo su organización, y hay un criterio que se le dio a estos expertos para su trabajo en este tiempo, que es el de identificar de la compilación y el mapeo que ya se hizo, e incluso se les dio la posibilidad de desarrollar, si fuese necesario, indicadores para lo que mencionábamos anteriormente. Estos factores habilitantes para la implementación y los medios de implementación. Es decir, que hay un trabajo técnico que está sucediendo ahora, o que debería estar sucediendo, que nos debería dar este tipo de indicadores. Finalmente, mencionar dos elementos de proceso. Por un lado, una hoja de ruta, que sé que hay otra parecida, con un nombre parecido en la agenda de financiamiento, pero esta es la hoja de ruta para la adaptación de Bakú, que necesita modalidades y para lo cual hay una submission abierta, y hay un diálogo de alto nivel. Y para cerrar, solo resaltar esta última filmina. En este momento, ¿qué está sucediendo o debería estar sucediendo en los distintos grupos de trabajo? Bueno, se están perfeccionando los indicadores, se están desarrollando nuevos, como decíamos recién, se identifican brechas, se debería elaborar una lista consolidada con los datos de esos indicadores, y la Secretaría, antes de los SBIs, debería publicar un reporte técnico. Como les comenté, los países están preparando sus submissions para lo que es la hoja de ruta de Bakú, de adaptación, y ya está la fecha para el taller de marzo del 21 y el 22 de marzo en Bonn, que también sería seguido por un reporte, ¿sí? Al mismo tiempo, en los SBIs vamos a tener bastante cargados los SBIs, interesante, con un taller, y también con un evento organizado por los SBIchers y el IPCC respecto a su actualización. Y finalmente, de aquí a fin de año, de mitad de año en adelante, perdón, un último taller. Así que, bueno, eso es en términos generales en dónde estamos y algunos elementos importantes para lo que es el financiamiento. Gracias. Buenísimo, Luz. Muchísimas gracias. Ahí yo me quedo un poco también con esto que comentabas de la importancia de los medios de implementación como factores habilitantes para la adaptación, ¿no? Y un poco de ahí es desde donde nosotros estamos viendo este vínculo entre adaptación y financiamiento. Así que yo ahora también les voy a pasar a contar un poco sobre los resultados de la COP29, mientras voy compartiendo pantalla. Que muchos de ustedes habrán escuchado que la COP29 fue conocida como la COP del financiamiento,
porque se adoptó lo que se llama el nuevo objetivo colectivo cuantificado, NCQG por sus siglas en inglés. Básicamente es un objetivo que vino a reemplazar uno anterior de 2009, que es de la COP15 en Copenhague, y ese objetivo era de unos 100.000 millones de dólares anuales, obviamente para los países en desarrollo por parte de los países desarrollados desde 2020 y hasta 2025, ¿no? Entonces en la COP29 se adopta este nuevo objetivo. Y un poco sí lo que quería comentar antes de pasar a los resultados, particularmente en materia de adaptación, es cómo llegamos a la COP29, o sea, cuál era la posición de los países, tanto antes como durante la COP29. Bueno, por un lado, los países en desarrollo lo que estaban buscando era submetas o subobjetivos específicos dentro de este nuevo objetivo, tanto para adaptación como para pérdidas y daños. Y estos subobjetivos no eran solo, digamos, en términos cuantitativos, un monto específico, sino también que se hablaba mucho de la calidad del financiamiento, en el sentido de que tenía que ser financiamiento altamente concesional, es decir, a condiciones mejores de las que usualmente tenemos en los mercados, pero también donaciones, ¿no? Y esto sobre todo porque, bueno, hay una discusión, no sé si decirle discusión, pero sí es bien sabido que existe un desequilibrio muy importante entre el financiamiento para la adaptación y la mitigación, y que muchas veces esto está vinculado a los menores retornos o ganancias económicas, ¿no?, que traen las inversiones en proyectos o acciones de adaptación. En cambio, los países desarrollados lo que querían era que no hubiera subobjetivos o submetas dentro del NCQG, y esto sobre todo se vio muy claro en materia de pérdidas y daños, porque como ustedes sabrán, ya contamos con un fondo específico para responder a las pérdidas y los daños, y bueno, hay una serie de cuestiones legales vinculado a eso. Así que esto es para darles un panorama muy rápido. Quédense tranquilos, después van a contar con todo este material. Y ahora bien, esto también es parte de un análisis que llevamos a cabo desde GFELAC, donde ustedes pueden ver los diferentes elementos que forman parte de la decisión del NCQG y están clasificados de acuerdo a los colores de un semáforo, ¿no? Verde más positivo, amarillo dudoso, vamos a decir, y rojo ya más bien negativo. Entonces, como verán, hay varias cosas que están en rojo, y esto sobre todo está vinculado a los aspectos cuantitativos, es decir, al monto o a los números que efectivamente se terminaron decidiendo como parte de la decisión del NCQG, pero sí hay muchas cuestiones positivas, y esto lo vemos en aquellos aspectos vinculados a la calidad, ¿no? Mucho de lo que se estableció ahí en la decisión del NCQG en términos cualitativos está vinculado a la identificación de diferentes barreras que los países en desarrollo enfrentan a la hora de acceder al financiamiento climático. Pero bueno, en realidad también, digo, por más de que estas menciones están en la decisión, todavía hay mucho trabajo por delante. Y parte de ese trabajo que nos queda por delante forma parte de lo que se conoce como la hoja de ruta de Bakú a Belém hacia los 1.3 billones. Como les comentaba, digo, tuvimos avances más bien negativos en materia cuantitativa, y esto se ve porque tenemos también como dos subobjetivos, digo, de nuevo, monetarios dentro de la decisión del NCQG, uno que refiere a 300.000 millones y otro al menos 1.3 billones. Ambos tienen muchas similitudes, como ustedes también ven acá en la diapositiva, pero los 1.3 billones son más bien de carácter aspiracional. Entonces, debido a este carácter más aspiracional, se establece esta hoja de ruta que tiene como objetivo principal, obviamente, apoyar a los países en desarrollo a implementar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, sus NDCs, que este año es muy importante en ese sentido, y también sus planes nacionales de adaptación, incluyendo a través de donaciones, instrumentos concesionales y no generadores de deuda, y medidas para crear espacio fiscal, ¿no? Entonces acá nuevamente vemos estas cuestiones cualitativas de mejora que comentaba anteriormente.
Ahora bien, yo me quería centrar un poquito más en cómo entra adaptación y el GGA en la decisión del NCQG. Bueno, en primer lugar, la decisión reconoce lo que son las necesidades financieras vinculadas a adaptación, obviamente, se retoman cifras en materia de necesidades del Adaptation Gap Report del PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 2023, pero también la decisión establece que el NCQG tiene que apoyar la implementación de NDCs, NAPs y ACIS, que son las comunicaciones de adaptación, ¿no? También, en términos de adaptación, la decisión reconoce las limitaciones fiscales y los costos crecientes para adaptarse al cambio climático, así como la necesidad de contar con financiamiento público, donaciones y de carácter altamente concesional. Siempre acá estoy hablando para adaptación, porque bueno, obviamente no tuvimos un subobjetivo específico para adaptación dentro de la decisión del NCQG, ¿no? Y este siguiente punto también me parece interesante. Lo que establece la decisión es que se tienen que llevar a cabo esfuerzos para al menos triplicar los egresos o salidas anuales de todos los fondos de la Convención, y esto incluye también al Fondo de Adaptación, y esto es desde los niveles de 2022 hasta 2030. Y esto en realidad, si uno mira los números, ¿no? Por ejemplo, Andrés al principio también comentaba, hacía alusión al Standing Committee on Finance, que es el Comité Permanente de Finanzas o Financiamiento de la Convención. Pero si uno mira los números, por ejemplo, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dice que estos fondos en 2022 tuvieron egresos por aproximadamente unos 3.000 millones, y si esto después lo llevamos a 2030, implicaría unos 10.000 millones, lo cual solo significa un 10% de ese subobjetivo del NCQG de los 300.000 millones que les comentaba, ¿no? Y esto también teniendo en cuenta que el Fondo de Adaptación el año pasado tuvo una campaña bastante mala, vamos a decir, en términos de recaudación. O sea, ellos lograron recaudar menos de la mitad de lo que tenían previsto. Y también una cuestión, y esto ya para ir terminando, ¿cómo entra el GGA en la decisión del NCQG? Bueno, se reconoce esta necesidad de aumentar dramáticamente dramáticamente el financiamiento para la adaptación, lo cual, digo, no es nada nuevo, pero sí se menciona que en esto se tiene que considerar el GGA, sobre el cual nos comentaba Luz, y también los indicadores, ¿no? que se van a adoptar este año. Entonces, claramente ahí tenemos potenciales áreas de convergencia o sinergias entre los trabajos de estas diferentes hojas de ruta que les estábamos comentando Luz y yo. Así que bueno, de momento lo voy a dejar ahí, pero también estamos acá a disposición para responder preguntas. Muchísimas gracias, Nicole y Luz. Esto nos da un panorama sobre lo que está pasando desde el andamiaje internacional, la interacción entre los mandatos financieros, los diálogos que se están derivando de ellos para poderlos operacionalizar, y muy importante, algo que nos recalcó Luz, sobre el programa de trabajo de Emiratos Árabes Unidos, Belém, porque esto nos traza la ruta en lo relativo a indicadores, que es al final lo que nos hace operacionalizar el objetivo global de adaptación. Y esto me hace reconectar también con la razón por la que estamos haciendo este taller, y justamente es muy oportuno que lo estemos haciendo iniciando el año, porque tenemos los meses subsiguientes para accionar como región. Tenemos que articular muchas cosas a nivel intrarregional, porque recordemos que el financiamiento para la adaptación es lo que nos conlleva al fortalecimiento de la resiliencia a nivel de comunidades y ecosistemas vulnerables, y es algo que predomina en nuestra región. Entonces, eso es parte de los objetivos de este taller, y lo que nos reconecta con la importancia de estarlo haciendo también con ustedes, todos y todas las invitadas que nos acompañan el día de hoy, que sabemos que representan
respondan a la sociedad civil y organizaciones que pueden apalancar los esfuerzos que nos esperan. También tenemos que el seguimiento y monitoreo efectivo de estos flujos de la adaptación aún cuentan con ciertos desafíos y oportunidades que tenemos que ir identificando precisamente para trazar acciones específicas y poderlos abordar como región. Y por eso es que vamos a tener también parte de las lecciones aprendidas del índice de finanzas sostenibles, que este es uno de los productos más importantes y relevantes del GFLAC, precisamente porque hace un monitoreo de todo aquello que sea relacionado o etiquetado como financiamiento climático y sus categorías. Entonces, más adelante en el taller vamos a ver más a profundidad esta parte, así como los dos casos de Colombia y Honduras. Por eso es tan relevante comentarles y recordarles que no es por cualquier cosa que tenemos a estas dos invitadas el día de hoy, sino porque son países de la región y ellas han sido parte de los esfuerzos de estos dos países, donde nos van a comentar cómo es que han avanzado en este sentido del monitoreo y la movilización y provisión de financiamiento para la adaptación. Así pasamos, por favor, a la siguiente parte, donde tenemos las preguntas clarificadoras y, por favor, quienes deseen participar, déjenme leer por acá el chat nada más, para ver si ya tenemos preguntas planteadas. Quienes deseen participar con sus preguntas pueden levantar su mano, o acá no se puede levantar mano, pueden abrir sus micrófonos en orden, por favor, eso sí, o bien irlas planteando por el chat. Igual acá estoy leyendo. Ok, si no tenemos preguntas como tal planteadas en el chat por el momento, entonces si la quieren hacer de forma verbal, por favor, adelante. Glenda, ¿me escuchas? Este es un espacio de unos 5 minutos. Sofía, Sí. te veo lista, por favor. Yo te dejé una pregunta en el chat, la voy a retomar. Según lo que ustedes nos están planteando, ¿qué tan efectiva es el rol de la red de Santiago para pérdida y daños, que también tiene como una línea para poder evaluar adaptación y resiliencia, en los procesos que se están pensando para la COP30? O sea, la red de Santiago también tiene, digamos, una línea de asesoría técnica desde personas naturales a estados, o sea, multinivel, y también una línea de financiamiento. Pero ¿qué tan efectivo está haciendo eso para el posicionamiento de la adaptación en la COP30? No sé si ahí se me entiende la pregunta. Sí, perfecto. Glenda, si querés tomo la pregunta de Sofía. Gracias, Sofía, por la pregunta. Está súper interesante. Yo creo que nos ayuda también la pregunta a entender la importancia de diferenciar el financiamiento para la adaptación del financiamiento para las pérdidas y daños, ¿no? O sea, dos artículos separados en el marco del Acuerdo de París, y eso me parece que siempre es importante resaltar y que, digamos, tienen implicancias también diferentes a la hora de negociarlo, ¿no? La red de Santiago es específica para lo que es pérdidas y daños. La verdad es que luego de un proceso súper intenso y de solidaridad dentro de los grupos de negociación del G77, se logró establecer sus funciones, sus roles, y está en un momento que tiene que terminar de definir sus arreglos institucionales. De momento hay una sola propuesta de asistencia técnica. Mi entendimiento es que lo único que ofrece la red es asistencia técnica, mientras que para eso, como bien mencionaba Nicole, todo lo que esté vinculado al financiamiento va por el lado del fondo. Entonces, el proceso durante estos últimos 2-3 años trató de mantener muy separado el financiamiento en el marco de las negociaciones del fondo y, por otro lado, la asistencia técnica para los países en el marco de la red de Santiago. Y la eficiencia, yo creo que eso, bueno, la efectividad lo tenemos que medir ahora. La verdad es que el 31 de enero venció la recepción, digamos, de actores para proveer de esa asistencia técnica, pero creo que nos va a faltar un poquito más de tiempo para medir cuán efectivo es eso, ¿no? Yo espero que sí, porque al menos viniendo de un país en desarrollo, con equipos técnicos, conociendo esos equipos técnicos,
aún hace falta esta asistencia técnica para después acceder a distintas ventanas en el marco del Fondo de Pérdidas y Daños. Pero bueno, cierro por ahí. Espero haber podido responder a tu pregunta, Sofía. Muchas Sí, muchas gracias, gracias. Luz. Les comento que, bueno, la interacción de esta parte de las preguntas la seguiremos haciendo mediante el chat. Sin embargo, vamos a avanzar en el taller para un buen uso del tiempo. Recuerden, por favor, que también al final del taller tendremos la oportunidad de interactuar a micrófono abierto en pequeños grupos de trabajo con unas preguntas orientadoras, unas preguntas guía con las cuales queremos derivar en determinados resultados que ya les voy a comentar en su momento, pero por ahora vamos a avanzar a la siguiente sesión denominada Los retos del reporte y monitoreo del financiamiento para la adaptación con los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2024 enfocados en adaptación. Para ese fin le doy la bienvenida a nuestra fundadora y directora general Sandra Guzmán y mi compañero Orlando Barbosa. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Glenn. ¿Me pueden confirmar que me escuchan bien? Todo perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un gusto saludarles a todas y todos y justamente en seguimiento de lo que nos acaban de compartir Luz y Nicole, en donde hay retos importantes, la importancia de la adaptación para incrementar nuestra capacidad de resiliencia, sobre todo en regiones altamente vulnerables como es América Latina y el Caribe, es crítico, y por eso el objetivo de este taller, como lo mencionaba Glenda, es identificar cómo podemos no solo, digamos, crecer las inversiones en adaptación, pero sobre todo poderlas identificar mejor. Medir las necesidades en materia de adaptación es complejo, no es como la mitigación, no siempre es un cambio tecnológico, sino la adaptación es un proceso. Por eso a lo largo de los últimos años nos hemos dado a la tarea de entender cómo se está dando este financiamiento, tratar de caracterizar el financiamiento asociado a la adaptación, y es parte de lo que les vamos a comentar, y también vamos a comentar un poco sobre los retos que vemos en este sentido. Entonces, para empezar, el panorama general de financiamiento climático, quiero mostrarles en la siguiente diapositiva que se trata de si nosotros lo vemos en un contexto amplio, en lo que ustedes ven en esta barra azul es el financiamiento que se está dando hacia las actividades de desarrollo, esto sobre todo de los países de la cooperación, de la OECD, que están manteniendo una cooperación activa. Lo que ustedes ven en la barra verde se relaciona con qué parte de este financiamiento para el desarrollo es cambio climático, y ustedes verán que, bueno, dentro de la agenda de desarrollo, cambio climático o financiamiento climático sigue creciendo, pero se mantiene todavía, digamos, reducido frente a otras agendas. Pero lo que ustedes verán más adelante en la siguiente diapositiva es también cómo esto se ha caracterizado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cambio climático, normalmente tratamos de buscar medidas, por un lado, que nos ayuden a reducir emisiones, que es la mitigación. Por el otro lado, las medidas que nos ayudan a reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia ante los impactos de cambio climático, que es lo que llamamos adaptación. Y por el otro lado, lo que llamamos aspectos transversales, que a veces hay medidas que tienen doble impacto para la mitigación y para la adaptación. Entonces, aquí ustedes podrán ver que, como ya lo mencionaban mis colegas, buena parte del financiamiento se sigue yendo a la mitigación en la región, y en menor medida, más o menos del 10% se va a la adaptación, tal y cual son las tendencias internacionales, también sucede en la región. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, algo que nos ha importado mucho es seguir cómo está este financiamiento a nivel de los países. Por ejemplo, en América Latina, nosotros hemos hecho un análisis de los 20 países más emisores para ver cómo está este financiamiento, y ustedes podrán ver que en algunos casos hay mayor recepción de financiamiento para la adaptación en algunos países, como verán ahí el caso de Colombia, el caso de Argentina, pero no siempre todos los países tienen, digamos, acceso o digamos, reciben los mismos fondos. En la que sigue, por favor, lo que ustedes podrán observar es, si nosotros lo vemos a nivel de desagregación en millones de dólares, esto con datos a 2021, hay países que recibieron más financiamiento para la adaptación, como es el caso de Argentina, Colombia, y se refiere sobre todo a financiamiento internacional, es decir, bilateral, que viene de países directamente, o multilateral a través de mecanismos como el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde del Clima y otros. Y en la siguiente diapositiva, lo que ustedes verán es cuánto representa
el financiamiento, perdón, no está ahí, pero bueno, cuánto representa el financiamiento para adaptación asociado al financiamiento para el desarrollo, y pues como decíamos, la tendencia es muy pequeña, es decir, lo que se da en términos porcentuales al financiamiento para adaptación pues es reducido. Pero creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en América Latina y que hace parte de este panorama es que buena parte del financiamiento que recibimos en la región está asociado a préstamos, que quiere decir que son mecanismos que se utilizan y que, bueno, al final del día los países van a tener que regresar, es decir, se accede a ese financiamiento, pero se tiene que repagar y en muchos casos, por ejemplo, en América Latina, buena parte de los países reciben préstamos, lo que genera deuda. Y lamentablemente las inversiones asociadas en adaptación, que deberían ser más financiamiento, por ejemplo, en este sentido, pues también están viendo este fenómeno. Entonces, aunque el financiamiento para adaptación es menor, la participación del financiamiento público para la adaptación quizás la mayor parte, pero aún así es muy pequeña, y el financiamiento privado asociado a adaptación, pues también es una pequeña parte y que también se asocia a este tema de préstamos. Entonces, algo que queríamos mostrarles es que a lo largo de todos estos años hemos tratado de identificar, ok, hay que poner estos números en contexto, cómo medir el financiamiento para adaptación y qué significa frente a otras fuentes de financiamiento o frente a otros sectores. Entonces desarrollamos este índice de finanzas sostenibles. Esta versión que les vamos a presentar es para el 2024 con datos a 2023. Para el caso del financiamiento internacional es a 2021. Lamentablemente no hay muchos datos actualizados, pero en esta versión, en este justo metodología o en este instrumento, lo que ustedes van a poder identificar son las grandes brechas de financiamiento. El índice tiene indicadores y tiene variables. Entonces, por ejemplo, en la parte de los indicadores, tenemos indicadores de política, indicadores sociales, indicadores económicos, pero donde nos queremos enfocar es en la parte de las variables. ¿Qué medimos con el índice? Medimos 4 variables. Por un lado, el tema de ingresos sostenibles, es decir, cuánto está llegando del financiamiento internacional, como les decía, bilateral o bilateral, para la acción climática, incluyendo adaptación. También monitoreamos temas de biodiversidad, pero también nos interesa saber cuánto viene de actividades que están generando el problema, o sea, para poder comparar como lo positivo de lo negativo. Y en la parte de ingresos medimos aquellos ingresos que vienen, por ejemplo, de explotación de petróleo, que como ustedes saben es buena parte de los ingresos de la región. Pero también medimos el tema de presupuesto. ¿Cuánto gastan nuestros países en acciones que nos ayudan a combatir el cambio climático, incluyendo acciones de adaptación? Vale decir que, dada la dificultad de caracterizar una acción de adaptación, nosotros hemos monitoreado mucho, por ejemplo, el tema de la atención de desastres, que se asocia mucho a la agenda de adaptación. No es la única, y vale decir, no es la única, pero hemos tratado de monitorear cómo ha evolucionado ese tema dentro de los presupuestos, además de cuánto han los países invertido de recursos presupuestales en acciones que generan el problema. Les voy a presentar rápidamente los resultados para que se den una idea de cómo están los flujos de financiamiento. Entonces, a nivel general, es importantísimo reconocer que los países de la región no han logrado del todo generar un balance. Entonces, en términos estrictos, aquellos países que invierten más en atención de cambio climático e invierten menos en acciones intensivas en carbono que generan el problema, tendrían que tener una calificación más o menos balanceada. Hoy por hoy no hay ningún país que realmente tenga finanzas muy sostenibles o altamente sostenibles. Países como Guatemala han mejorado en términos de mayor gasto asociado a la atención de cambio climático, pero no son países petroleros que invierten mucho en actividades intensivas en carbono. Por ejemplo, en la variable de ingresos sostenibles, que es la que ustedes podrán ver en la que sigue, países como Argentina, del total del financiamiento para el desarrollo, cerca del 38%, perdón, se asocia a temas de cambio climático y biodiversidad del total del financiamiento para el desarrollo, mientras que otros no están accediendo necesariamente a estos flujos de financiamiento internacional. Pero lo que sí hemos observado en la parte de ingresos intensivos en carbono es que países como Ecuador, México, siguen recibiendo mucho financiamiento internacional asociado a acciones, como les decía, exportación de petróleo, que está generando un retraso en su transición. Pero ¿cuánto están gastando nuestros países en la atención de cambio climático
pues la verdad es que no todos los países están gastando mucho, de hecho la mayoría gastan menos del 2% de su presupuesto total en la atención de cambio climático, incluyendo temas de gestión de desastres, como lo verán en la siguiente diapositiva, que es una de las agendas que, como les decía, se relaciona más con la agenda de adaptación. Verán que el caso de México es uno de los que gastan más en términos de esta agenda de atención de desastres, y en la que sigue podrán ver también, digamos, que el problema no es solo que no gastan suficiente, sino que también están gastando mucho en la generación del problema. Por ejemplo, México es un país que sigue invirtiendo mucho, por ejemplo, en la producción de petróleo. Entonces, como podrán ver, el gran problema no es solo caracterizar las acciones de adaptación, sino también cómo lograr una trascendencia, digamos, cómo salir de este modelo extractivo. Los ingresos sostenibles son mucho menores, 19 veces menores que los ingresos intensivos en carbono, y lo mismo que el presupuesto sostenible es mucho menor que el presupuesto intensivo en carbono. Entonces, no solo es caracterizar las medidas de adaptación, sino también lograr un cambio sustantivo para que las finanzas se dirijan más hacia esta agenda. Quiero pasarle la palabra a mi colega Orlando para que nos cuente rapidísimo cuáles son algunas de las recomendaciones que queremos discutir con ustedes en este taller acerca de cómo mejorar, digamos, la integración de adaptación en los presupuestos y en el financiamiento internacional. Dale, Orlando. Gracias, Sandra. Un gusto estar con todas y todos ustedes. Efectivamente, para complementar la presentación, quisiéramos dar algunas de las recomendaciones dadas dentro de los resultados del índice. En materia exclusivamente de financiamiento y presupuesto para la adaptación en la región, es fundamental, como ya mencionó San, fortalecer la cooperación con organismos multilaterales, esto para que nuestros países tengan fondos específicos destinados a proyectos de adaptación. Ojo, este financiamiento debe ser otorgado vía subvenciones en lugar de préstamos, esto con evitar una carga fiscal en nuestros países. Esto, como ya lo vimos en la gráfica anterior, gran parte de este financiamiento llega a nuestros países en forma de préstamos. A nivel nacional, es importante que nuestros gobiernos también incrementen su presupuesto en la asignación de recursos en proyectos de adaptación, y estos deben ser basados con criterios de sostenibilidad y en la planificación y ejecución del gasto público. También otra prioridad es que es necesario garantizar que estos recursos se destinen a los gobiernos locales y a las comunidades más vulnerables, que son los afectados por el cambio climático. Rápidamente, a nivel nacional, podemos dar recomendaciones en 4 sectores generales. En materia de planeación y estrategia, es importante contar con estrategias nacionales que nos permitan asignar y movilizar el financiamiento sostenible, esto a través de análisis detallados y enfoques sectoriales. También es importante incrementar la ambición de las NDC, y estas deben estar alineadas con las metas del Acuerdo de París. En materia de ingresos, es fundamental que los países tengan alternativas de ingresos y busquen crear reformas fiscales que ayuden a la descarbonización de las finanzas públicas. Por aquí podemos emplear el impuesto al carbono, la emisión de bonos verdes o canje de deuda, ¿no? En materia de presupuesto, es esencial también redireccionar los presupuestos intensivos en carbono. Como vimos, es bastante lo que se está destinando en lugar de actividades que promuevan la biodiversidad y el cambio climático. Para esto, nosotros proponemos crear clasificadores presupuestarios específicamente en estos sectores que nos permitan dar seguimiento y evaluación a los recursos asignados. Y finalmente, en materia de transparencia y de la información, es vital contar con metodologías y sistemas de medición, reporte y verificación en materia de financiamiento climático, los que nos permita dar acceso y transparencia y seguridad del uso de estos recursos a estos proyectos. En suma, estas recomendaciones lo que buscan es tener un sistema de financiamiento sostenible que esté alineado con los compromisos climáticos a nivel regional. Y ya para terminar, me gustaría invitarles a consultar la plataforma de finanzas sostenibles, donde podemos contar con toda la información que tenemos del índice. Y sería todo. Muchísimas gracias y regreso contigo, Glenda. Gracias, Orlando y Sandra, por proveernos esta información tan relevante dentro del taller, porque no solo contamos con resultados, con datos contundentes, sino también que el índice de finanzas sostenibles nos llama a reflexiones importantes que de una u otra manera nos marcan el norte hacia donde deberíamos avanzar.
Ahora continuamos con la siguiente parte del taller denominado Experiencias Nacionales en materia de financiamiento para la adaptación, los casos de Colombia y Honduras. Para ese fin, le doy la bienvenida a Liliana y a Elena. Les cuento que esta sección ha sido diseñada con dos preguntas orientadoras que son las siguientes. ¿Cuáles son los retos para acceder y o movilizar financiamiento para la adaptación? Y desde su visión, ¿cuál es la importancia de monitorear y reportar el financiamiento para la adaptación y qué recomendaciones generales considera útiles para los países de la región? Vamos a iniciar con el caso de Colombia, con Liliana. Por favor, adelante. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación, por permitirnos participar en este espacio tan importante para Latinoamérica, escucharnos y saber cómo vamos en temas de adaptación y financiamiento, que para nosotros, pues desde el Departamento Nacional de Planeación, lideramos con algunas herramientas que en este momento les vamos a presentar. Entonces, para responder la primera pregunta, les voy a contar que desde el Departamento Nacional de Planeación, en la Subdirección de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, nosotros tenemos el sistema de monitoreo, reporte y verificación, en el cual, si quieres, porfa, la siguiente diapositiva, nosotros nos permitimos allí rastrear y reportar los flujos de financiamiento climático en Colombia provenientes de fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales. Siguiente, porfa. Según este sistema, nosotros desde el 2011 al 2023, que es el corte de información que tenemos, el sector privado ha canalizado el 10.27% de los recursos, el sector público el 69.50% y de cooperación internacional el 20.23%. Un poco con la línea que estaba mencionando ahorita Sandra, vemos que tenemos un flujo muy importante del sector público, que es el que está relacionando o teniendo actividades frente a la adaptación. En ese sentido, podemos evidenciar que hay un desbalance en la asignación de recursos desde las fuentes de financiamiento privadas y públicas. Por ello, es fundamental ampliar los mecanismos de acceso a financiamiento para la movilización de mayores recursos del sector privado. Nosotros estamos teniendo una apuesta muy importante como país para poder generar atractivos de financiamiento para el sector privado, porque los temas de adaptación no solamente le corresponden al sector público. Nosotros en la presentación que tenemos allí podemos ver que nosotros hemos, desde el sector público, privado y de cooperación, tenemos 32.24 billones y en la mayor parte la estamos direccionando a lo que son medio ambiente y recursos naturales. Y como vemos en la gráfica, los temas de adaptación, tenemos un gran impulso, pero pues nos hace falta avanzar en los otros sectores que nos ayudan también a impulsar los temas de adaptación. Como vemos en la gráfica de la derecha, el sector privado tiene un valor menor a lo que maneja el sector público y podemos ver lo que en mayor proporción lo podemos rastrear en los temas industriales. Entonces, es posible que nosotros desde la parte privada también estemos invirtiendo más, pero no tenemos la capacidad en este momento de poder rastrear lo que efectivamente está invirtiendo el privado. Entonces, eso es un tema que también nosotros, es un reto que tenemos como gobierno nacional. Entonces, para poder responder esa pregunta, es crucial poder integrar la adaptación con un enfoque de competitividad empresarial, especialmente en los sectores agricultura, infraestructura, donde se pueden reducir los riesgos y optimizar los recursos, lo que también permite desarrollar, disminuir los costos y abre nuevas oportunidades de mercado. Como segundo punto, si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. Para nosotros es fundamental movilizar y acceder a los recursos financieros sostenibles de largo plazo que permitan el cumplimiento de los compromisos climáticos del país. En ese sentido, vemos que se requiere mayor acceso al financiamiento concesional, mecanismos innovadores, especialmente para la adaptación, donde existe una gran brecha de la inversión. Los instrumentos financieros que les mostramos acá pueden facilitar la adaptación al cambio climático, canalizando los recursos hacia proyectos y actividades que fortalezcan la adaptación de comunidades y ecosistemas en los sectores vulnerables. Algunos de ellos son los financiamientos directos para proyectos de adaptación con dos líneas. Uno, de crédito verdes, en donde los bancos ofrecen préstamos con tasas preferenciales
o los bonos verdes temáticos, donde los gobiernos y las empresas emiten bonos para financiar proyectos alineados con los marcos de referencia, como el de emisión de bonos verdes o de la taxonomía verde. El otro punto son los incentivos para movilizar inversiones en adaptación. Obras por impuestos en lo puntual de Colombia es un mecanismo que permite a las empresas pagar hasta un 50% de impuestos de su renta ejecutando directamente los proyectos de inversión en zonas prioritarias. Aquí vemos que en la mayoría se destinan a obras de mitigación, a posiblemente adquisición de maquinaria amarilla, pero es una buena ruta para que nosotros podamos también hacer inversión. Los pagos de servicios ambientales, en donde las comunidades reciben compensación por conservar los sistemas estratégicos. Y una última línea es la transferencia y la gestión del riesgo financiero. Aquí tenemos los seguros, protección ante pérdidas de fenómenos extremos, garantías de crédito y blended finance, en donde se combinan los fondos públicos y privados para reducir el riesgo de inversiones en proyectos que no tienen un cierre financiero por líneas de financiación tradicional. Siguiente, porfa. Gracias. Entonces, en Colombia, este sistema de monitoreo, reporte y verificación, hemos identificado, si quieres colocas un cliccito, gracias. Aquí tenemos en esta gráfica, tenemos a Colombia con sus departamentos. Quiero mostrarles que el departamento que tiene mayor colorcito azul, un color más intenso, es el departamento de Antioquia. Entonces aquí va de mayor financiamiento, es este departamento, y el más clarito es el que menos tiene financiamiento. Con los punticos rojos que ustedes alcanzan a ver allí, hicimos un cruce entre el riesgo municipal de gestión de riesgo y la financiación. Entonces, como vemos, los municipios que tienen un color rojito, aquí más gruesito, más señalado, son los municipios que tienen menor financiación. Entonces, si quieres colocarle otro clic. Entonces, aquí vemos los municipios en donde tenemos menor riesgo de gestión de riesgo. Si quieres darle otro clic. Aquí aparecen los municipios que tienen un riesgo municipal alto y están asociados pues también a la menor financiación que tenemos en el país. Entonces, siguiente, si quieres darle otro clic. Esto que nos llama a que nosotros debemos también hacer mayores esfuerzos para que en los territorios y donde no tenemos financiamiento podamos llegar a poder reducir la vulnerabilidad climática con mayores recursos asignados para la gestión. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros logramos con el sistema de monitoreo, reporte y verificación, que lo que nos da luces hacia donde nosotros debemos fortalecer el financiamiento en Colombia. Adicionalmente, la integración de las agendas de cambio climático y biodiversidad es muy importante porque nosotros con los temas de biodiversidad se amplifican los impactos de cambio climático, y las soluciones basadas en la naturaleza nos permite tener puntos excepcionales para la adaptación y la mitigación. Y para finalizar la primera pregunta, los retos, uno de los retos más importantes es el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para poder hacer estructuración de proyectos que sean financieros, viables técnicamente, en términos de tiempo y de costos, y que sean atractivos para los distintos actores del ecosistema de financiamiento climático. No sé si respondo de una vez la segunda pregunta o le doy campo a la otra compañera. Tú me dirás. Vamos a tener la sección específica de preguntas posterior a la exposición de Elena. Vale, entonces respondo la siguiente pregunta de una vez con los temas de las recomendaciones y la importancia de los monitoreos. Sí, por favor. Creo que sí. Sí, Listo, vale. en un par de minutitos más, por favor. Vale, no te preocupes. Para responder la siguiente pregunta, que es la importancia de monitorear y reportar el financiamiento para la adaptación y las recomendaciones que nosotros podemos dar, podemos mencionarles, de acuerdo a lo que les he mostrado frente a las herramientas que nosotros tenemos para verificar cómo estamos haciendo los temas de mitigación, adaptación, y los que podemos decir que son transversales, que son fundamentales para poder identificar las brechas y necesidades de financiamiento. Por eso quisimos mostrarles
el ejemplo del mapa de Colombia, porque nos permite evidenciar en dónde no tenemos financiamiento, en dónde hay mayores impactos frente a la variabilidad de cambio climático. Entonces, es fundamental contar con este tema, con estos temas de monitoreo y reporte. Lo otro es mejorar la asignación de los fondos hacia las acciones que tienen mayor impacto. Si quieres, siguiente, y les menciono entonces las recomendaciones que tenemos para los países y la región. La primera es, un segundito, la primera es que nosotros como gobiernos tenemos un reto de acelerar la inversión en los territorios e impulsar el financiamiento verde en temas relacionados con la bioeconomía, el clima, la biodiversidad, el recurso hídrico y la economía circular. Lo siguiente es poder estandarizar las métricas y las metodologías para un seguimiento más preciso y comparable. Esto tiene que ver con con la primera diapositiva que les mostré, porque las metodologías deben ser de alguna manera unificadas y articuladas para que nosotros podamos tener resultados claros que nos den la línea hacia donde nosotros debemos hacer las inversiones y el acompañamiento técnico en territorio. Ser audaces en combinar y robustecer los instrumentos existentes que hay en los países para el financiamiento verde con el fin de poder generar mayores inversiones en el sector privado. Como les comenté hace un ratico, es muy importante que el sector privado se involucre, que sea atractivo poder invertir en los temas de cambio climático, de que les sean también rentables, de que nosotros podamos garantizar que la inversión de ellos esté de alguna manera protegida, sea viable, le genere rentabilidad para poder desde el sector privado ayudar en los temas de adaptación. Fortalecer las plataformas de datos, como les mostré cuáles son los resultados que nosotros tenemos en nuestras plataformas, nos permite tener accesibilidad para los sectores, para la comunidad en general, y poder también cumplir con los temas de transparencia y asimismo construir informes en cumplimiento a lo que nos ha llamado las convenciones, los compromisos internacionales que tienen los diferentes países. Y involucrar al sector privado, como les mencioné, en la generación de la información y reporte de inversiones. Desafortunadamente, o afortunadamente, nosotros desde el sector público, pues los datos son de acceso público y podemos hacer un rastreo de manera sencilla y con una periodicidad clara. Pero con los temas privados, pues no hay la forma de que nosotros podamos hacer una verificación de en dónde, cuándo ni cuánto se está haciendo este tipo de inversiones con temas de cambio climático de adaptación. Entonces, ese es un reto que tenemos de poder, uno, involucrarnos, y lo otro, poder hacer este tipo de contabilidades que nos permitan de alguna manera balancear en estos temas de financiamiento a nivel país. Entonces, eso era lo que queríamos contarles, porque sabemos que también estamos un poco cortos de tiempo, y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana, por compartirnos, condensar tanta información en un poquito tiempo, pero ha sido muy, muy provechoso el espacio. Por favor, seguimos con Elena. Elena, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Glenda, por el espacio y por la invitación. Bien, yo no tengo presentación, pero la verdad es que quiero respondiendo a las preguntas y más como una forma de conversatorio. Yo creo que muchos han sido mencionados ya, ¿no? A lo largo de la reunión, pero creo que los retos, lógicamente, más grandes que tenemos para acceder a financiamiento para la adaptación, si partimos del hecho, pues ampliamente reconocido que la mayoría del financiamiento se va para la mitigación, tanto de fondos de fuentes bilaterales como multilaterales, y que la mayoría del financiamiento se va en recursos de deuda, ¿no? Y como lo mostraba Sandra con sus gráficas. ¿Por qué? Porque la adaptación en nuestros países y para los sectores que estamos involucrados en la adaptación, estos sectores no son necesariamente bancables, ¿no? O no son rentables para poder atraer financiamiento que no sea más allá que de forma de deuda.
Y en el caso de Honduras, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros en los sectores que se han priorizado tanto en Plan Nacional de Adaptación como como en nuestra NDC, hablamos de, por ejemplo, el sector de recursos hídricos o el sector de agroalimentario y soberanía alimentaria. ¿Y, y qué sucede con estos sectores? Son sectores que si bien tienen una amplia gama de quiénes son el sector agroalimentario, quién es el sector recurso hídrico. Y va desde las grandes empresas agroalimentarias como aquellos pequeños productores en comunidades rurales, ¿no? Y cuando hablamos de recurso hídrico y hablamos de esa meta de querer, por ejemplo, uno de los compromisos de Honduras es aumento en la capacidad de retención de agua. Eso va desde grandes represas hasta pequeños embalses en comunidades para que puedan hacer su riego de sus cosechas, ¿no? Entonces, es una amplia gama de a dónde cae la adaptación en ese espectro. Y por eso es sumamente importante de ver qué instrumentos son los más adecuados para los diferentes públicos, los diferentes actores que están involucrados en las diferentes etapas de la adaptación. Y por eso es que vemos también que uno de los grandes retos es justamente esas barreras de inversión del sector privado. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el sector privado no es homogéneo. Entonces, va desde el sector privado que llamemos pequeños productores en una comunidad remota hasta las empresas grandes, ¿no? Que ya exportadoras de melones, de banano, etcétera. Y eso implica una diferencia en riesgo, ¿no? Alto riesgo para poder financiar proyectos poco rentables y que lógicamente eso implica también en los impactos que eso puede tener en las inversiones. ¿Por qué? Porque un país como Honduras que también es de fuerte vocación agroforestal y que cada ciertos años está siendo abatido por huracanes o tormentas tropicales, eso influye mucho en ese impacto y ese alto riesgo que tienen las inversiones en adaptación. Entonces, con eso dicho, yo creo que es otro de los retos, es la falta tal vez de evidencia o de información que tienen los países para poder medir el impacto y el retorno de la inversión sobre la adaptación. Eso creo que hace mucho más difícil poder atraer financiamiento que no sea más allá de financiamiento de deuda, ¿no? Y si bien mencionábamos que la nueva meta de financiamiento en el marco de la convención, hay un componente que habla mucho más de la importancia del financiamiento para la adaptación, financiamiento que sea, que permita que sea de financiamiento público, que sea de donaciones, altamente concesional. Yo creo que eso es algo que va a ser sumamente interesante poderlo medir. ¿Por qué? Y aquí me voy a poner un poco el sombrero, no tanto ya a nivel nacional, pero mencionaba Andrés el reporte, los informes que publica el Comité Permanente de Financiamiento, y ahí me pongo el sombrero de miembro del comité. El comité en el 2028 va a tener que producir un reporte de seguimiento de la nueva meta de financiamiento colectivo. Y ese reporte, al contrario al reporte que se publica ahora de los 100.000 millones de dólares que se publica bianualmente, ese informe tiene que darle seguimiento y reporte a todos los aspectos de la decisión de la nueva meta. Y eso incluye el acceso también de financiamiento, la calidad del acceso, todos los aspectos que hablan de deuda, de limitaciones fiscales y los costos crecientes que tienen nuestros países para acceder a financiamiento. Y el financiamiento para la adaptación específicamente también. Entonces, eso como un paréntesis ahí. Y luego ya cuando hablamos de la segunda pregunta y cuál es la importancia de monitorear ese financiamiento, yo creo que allí a ver, lo que no se mide no se puede, digamos, mejorar, ¿no? Entonces, si no sabemos como países nosotros cuánto estamos invirtiendo en la adaptación, no podemos luego
poder identificar cuáles son esas otras fuentes, tanto al interno del presupuesto de cada país, como de las diferentes fuentes de financiamiento internacionales, bilaterales, multilaterales que existen, y los instrumentos financieros que son los más adecuados para cada uno de nuestras prioridades en las diferentes materias de adaptación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Honduras, Honduras tiene ya varios años, yo creo que a lo mejor unos 8 años de hacer un marcaje del presupuesto general de la República, cuánto se gasta anualmente en el país en cambio climático, tanto para adaptación, mitigación, aspectos de riesgo, gestión de riesgo y esos aspectos sinérgicos entre mitigación y adaptación. Es un instrumento que el país ha estado trabajando para irlo perfeccionando, para poder llevar ese seguimiento de cuánto es la inversión pública. ¿Por qué? Porque también cuando queremos nosotros acceder a financiamiento internacional, los fondos internacionales, existe ese componente de cofinanciamiento. Y pudiendo nosotros saber cuánto nosotros estamos invirtiendo, es ese apalancamiento que decimos, bueno, el país está invirtiendo tanto en la adaptación y eso sirve como ese apalancamiento que los fondos requieren para poder acceder a mayor financiamiento. La otra cosa creo que es sumamente importante para poder nosotros, para poder darle seguimiento y monitorear el financiamiento de la adaptación es la importancia de tener metas e indicadores coherentes y establecidos para poderle dar seguimiento. Y eso, que sean medibles. Y eso aquí creo que se va a venir, desde el marco, están los indicadores tal vez en el marco general de lo que viene, lo que va a ser lo de los indicadores del GGA, pero también que cada país tenga sus propios indicadores. Eso es sumamente importante, ¿no? Porque eso permite ese tracking, ese seguimiento de la adaptación, tanto de las metas, pero del financiamiento. Y los otros dos que quería mencionar es la importancia de que Honduras le está dando a la creación de una política nacional de financiamiento climático, y esto para que pueda dar pauta a nivel nacional de cuáles pueden ser las diferentes fuentes de financiamiento para poder abordar y hacer y lograr nuestros compromisos en la NDC, y que las fuentes como los instrumentos que van a ser utilizados a nivel nacional para poder cumplir con los objetivos de la NDC y el Plan Nacional de Adaptación. Muchísimas gracias, Elena y Liliana, por brindarnos esta información tan relevante de sus países. Y justamente es relevante que sean dos países diferentes en cuanto a tamaño de territorio, porque hay muchas preguntas relacionadas con Colombia, que evidentemente es más grande y su forma de administrarlo es diferente por departamentos, mientras Honduras es un país más pequeño en territorio y por tanto los desafíos tienden a variar un poco. Y los enfoques también nos hacen recordar la importancia de hilvanar lo que está pasando desde la gobernanza climática internacional, los instrumentos de política climática y cómo estos se van bajando, se van operacionalizando a nivel país mediante políticas y estrategias para implementar estas políticas, como nos menciona Elena. Vamos a avanzar con las preguntas, para lo cual tenemos máximo unos 3 minutos, donde tenemos planteadas las siguientes. Vamos a hacer 2 que son las más generales. Igual, por favor, tómense la libertad de responder por chat si creen que es posible hacerlo, aquellas que sean más específicas de sus países. La primera planteada es cómo se coordina el diseño de proyectos, implementación y la gestión de resultados entre los distintos niveles de gobierno, nivel central, departamental, municipal, y qué mecanismos dieron resultados. Y la segunda sería cómo la sociedad civil puede beneficiarse del financiamiento climático, subvenciones, cuando los principales receptores son gobiernos que diluyen el dinero en contrataciones hasta no lograr que llegue a organizaciones ni comunidades. Entonces, podríamos iniciar con Liliana. Hola, claro que sí.
Para responder la primera pregunta, mencionarles que nosotros desde el Departamento Nacional de Planeación damos las orientaciones, las herramientas y el acompañamiento técnico para que las entidades territoriales logren hacer estos planes a nivel territorial. Nosotros no tenemos la manera de poder hacer una medición propiamente de cómo si lo están haciendo o no lo están haciendo. Tenemos en deuda este tipo de cosas, pero nosotros sí tenemos unas herramientas con el fin de garantizar de que se haga una asistencia técnica para la formulación de los proyectos, para que se puedan incluir los análisis de riesgo relacionados con cambio climático en los instrumentos que se tienen en todos para la formulación de proyectos de inversión, para la formulación de los proyectos de planes, los planes integrales de cambio climático. Hacemos un acompañamiento con otras entidades como el Ministerio de Ambiente para que podamos gestionar este tipo de instrumentos que tengan la robustez técnica, pero que además también tengan la apropiación financiera para que efectivamente podamos avanzar con los temas de cambio climático en relación con mitigación y adaptación. Con los temas de gestión de riesgo, estamos también allí trabajando con la unidad de gestión de riesgo para que se puedan incluir a nivel territorial en temas de conocimiento, reducción y manejo de desastres, pero nosotros no hacemos esa verificación porque finalmente hace parte de la misionalidad y competencia de cada entidad territorial. Muchísimas gracias. La segunda pregunta quizás pueda ser respondida por Elena, que es la siguiente. ¿Cómo la sociedad civil puede beneficiarse del financiamiento climático? Subvenciones cuando los principales receptores son gobiernos que diluyen el dinero en contrataciones hasta no lograr que llegue a organizaciones ni comunidades. Muchas gracias, Glenda, por la pregunta. Yo creo que eso es sumamente importante porque hay, es una pregunta no tan sencilla de responder, pero creo que la sociedad civil tiene mucho que aportar porque creo que es en muchas de las ocasiones son organizaciones que están mucho más de cerca a las comunidades, ¿no? Es mucho más sencillo llegar que por ejemplo, desde el nivel central de gobierno, y trabajan más de cerca con las ONGs a nivel local. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que en el marco de financiamiento que pueda venir, para las ONGs, sociedad civil, y que esté accesible a través de diferentes líneas que puedan ser creadas para esas organizaciones va a ser sumamente importante. Y en el marco justamente es identificar los diferentes actores, ¿no? Y es ver en esas políticas de financiamiento que los países puedan tener, cuáles van a ser los instrumentos y las líneas adecuadas para que las diferentes organizaciones puedan acceder a ellos. Y si fuera también, por ejemplo, en casos de fondos climáticos, que eso, si fueran proyectos de ese tipo, que tienen que pasar, por ejemplo, por una no objeción, y entes que estén acreditados por los fondos, pero también por el NDA. Es importante que también tengan esa relación para que puedan ver de qué forma estas organizaciones puedan empezar a tener contactos o líneas hacia los fondos. Pero creo que también eso es un empuje que también se tiene que ir dando en los mismos fondos también, porque los fondos tienen sus mismos criterios para poder simplificar procesos de acreditación y quienes pueden acceder a esos fondos. Ese es una de los esfuerzos que tanto desde la COP y la CMA como sé que también ciertos, dentro de las mismas juntas directivas de estos fondos, se ha hecho mucho empuje para que los criterios de acceso a estos fondos sean mucho más fáciles de poder acceder. Muchísimas gracias, Elena y Liliana. Han sido muy generosas por el tiempo que nos han dedicado, también por la información compartida. Vamos a pasar a la sección de grupos de trabajo
donde dedicaremos el espacio a una pregunta que van a ver proyectada. Van a haber dos en realidad, porque así fue diseñada inicialmente la sesión, pero por temas de tiempo y para un mejor aprovechamiento en cuanto a sustancia de las respuestas, vamos a enfocarnos en la primera, que corresponde a cómo pueden los países de la región mejorar su monitoreo del financiamiento para la adaptación. Igual a las colegas panelistas, si pueden unirse a los grupos de trabajo, son por supuesto más que bienvenidas, si sus agendas así lo permiten. Entonces vamos a proceder, por favor. Mi compañera de comunicaciones, Marisol, los va a conformar. Acá en la sala principal vamos a proceder de la siguiente manera. Yo voy a hacer un pequeñísimo resumen de lo que conversamos en mi grupo de trabajo y lo mismo va a hacer Nicole y después Andrés. En nuestro grupo llegamos a las siguientes conclusiones. Es muy importante tomar en cuenta las especificidades a nivel local y en términos de inclusión, no solo en cuanto a género, sino también en cuanto a barreras idiomáticas que puedan existir. Entonces, todo lo relacionado con readiness o lo que podamos fortalecer en cuanto a capacidades o generar esas capacidades tomando en cuenta las necesidades de cada región y cada localidad y cada comunidad a lo interno de los países es clave, además de la medición y transparencia, donde en Guatemala están adelantando un trabajo muy interesante con sistemas de monitoreo y verificación y reporte. En el caso de Honduras, la compañera nos invitó a la reflexión sobre las redes de apoyo técnicas a nivel de los países, porque así cada uno tenga sus necesidades específicas. También hay lecciones aprendidas y experiencias que a la hora de intercambiarlas pueden potenciar mucho el trabajo en otros países que quizás lleven un poquito menos de recorrido o simplemente sirvan el intercambio de estas experiencias para mejorar cada vez más como región. Y después, en cuanto al monitoreo de las fuentes de financiamiento climático, uno de los compañeros enfatizó, bueno, en la importancia de movilizar este financiamiento y también crear observatorios para dar seguimiento a qué es lo que está pasando con el financiamiento para la adaptación y asimismo apoyar más al sector privado, donde no solo le alentemos a participar más en el financiamiento para la adaptación, sino también con incentivos impositivos que vengan desde los impuestos o desde los ministerios de Hacienda. Nick, por favor, adelante con tu grupo. Gracias, Glenn. Fue sumamente interesante. Justo teníamos ahí a una participante que no llegó a terminar su intervención, pero sí quería destacar que claramente esto nos demuestra cuán necesario es seguir hablando de estos temas, ¿no? Entonces, un poco como conclusiones de mi grupo a nivel gubernamental, se destacó la necesidad de tener más capacitación para las diferentes áreas o departamentos involucrados en el monitoreo. También de que una recomendación relativa a que hubiera un organismo de carácter descentralizado que recopilara los datos. También vimos esta cuestión de generar una mejor coordinación entre las diferentes áreas involucradas. La necesidad quizás, y esto ya más vinculado al sector privado, de tener taxonomías que permitan hacer un financiamiento, un monitoreo del financiamiento, y también toda la parte de divulgación, en el sentido de que los gobiernos tienen que informar continuamente cómo está el estado en materia de financiamiento climático. Y por último, también muy interesantes las intervenciones ahí que tuvimos de Luz y Elena, que hablaron también sobre los indicadores del GGA y sobre la necesidad de tener bien en claro qué financiamiento para la adaptación, qué financiamiento para pérdidas y daños también, ¿no? Y obviamente ahí lo vinculamos con unas cuestiones del NCQG. Así que eso. Muchas gracias, Len. Gracias, Nick. Ahora sí, Andrés, tu turno y también, por favor, cerrás el taller. Gracias, Glenda. Sé que tengo 15 segundos para resumir al grupo y cerrar el taller. Solo decirles que en nuestra conversación también nos faltó un poco de tiempo, pero conversamos mucho de la descentralización, ¿no? Lo importante que es la descentralización, el fortalecimiento no solo de entidades sectoriales del Estado, sino de gobiernos subnacionales, de entidades de sociedad civil. Se lanzaba la idea de posibles cuerpos como un observatorio de financiamiento para la adaptación, que pudieran estar detrás de esa participación fortalecida de sociedad civil, pero sin olvidar también
lo importante o la importancia de que los países puedan armar marcos de seguimiento y de reporte robustos y participativos, ¿no? Para que exista esa conexión con el fortalecimiento de todos estos otros espacios descentralizados que sin tener esa red de la que puedan formar parte van a estar igual desarticulados. Entonces, eso desde el grupo, agradecerles a todos los participantes por haber estado también en la sesión de hoy. Creo que evidentemente todos hemos resaltado el rol crucial que tiene la sociedad civil en empujar y presionar a nuestros gobiernos por mejor transparencia, por criterios más claros, por sistemas más robustos y transparentes. Y solo quisiera resaltar que es importante que nos quedemos con ese mensaje y con ese impulso hacia nuestro trabajo hacia adelante, especialmente pensando en la oportunidad que representa la COP30 para las voces de sociedad civil. Entonces creo que un mensaje claro desde sociedad civil, impulsando la transparencia, la participación, la importancia de voces locales, de la descentralización, es un mensaje que va muy bien y que puede ser un objetivo articulado que persigamos todos en el resto del año. Entonces agradecerles a todos por ese espacio y por su participación. Hasta luego, que pasen muy buen día. Gracias, gracias a todos. Chao, gracias a todos. Gracias, chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.